El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. A ti clamamos como la mujer samaritana para que nos des de tu agua viva, para que no tengamos sed jamás. Señor, te damos gracias porque estamos en tu presencia. Señor, la tierra de nuestro corazón ahora está pronta para recibir tu palabra. Declaramos que es tu palabra la que será predicada en esta noche, que será sembrada en nuestros corazones para fruto abundante en nuestras vidas. Transfórmanos, Señor. Estamos en tu casa porque queremos más de ti. Estamos en tu casa porque te anhelamos, porque necesitamos de ti, Señor amado. Somos tus criaturas y necesitamos de nuestro Creador. Somos tus hijos, necesitamos de nuestro Padre. Señor, habla a nuestros corazones para que nuestras vidas hoy cambien y nunca más vuelvan a ser iguales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar su asiento. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que no vi todavía. Ayer estuve por acá también predicando a la otra mitad de la congregación. Y me dio mucho gusto ver hermanos que hacía mucho tiempo que no veía. Dado que, bueno, yo vengo solo los domingos, ¿no? Igual que todos ustedes. Entonces hay una mitad de la iglesia que se nos pierde. Pero bueno, gracias a Dios porque hasta hace un tiempo ni siquiera nos podíamos ver. Ahora por menos nos vemos por mitades. Y que el Señor pronto esté permitiéndonos que estemos todos juntos de vuelta. Amén. Hay brotes por todos lados, brote en una mutualista, brote en un supermercado. Cuidémonos para que no haya ningún brote en ninguna iglesia, no vayamos a darle razones a nadie de que tengamos que volver para atrás. Bueno, feliz jura de la Constitución para todos los patriotas. La jura de la Constitución y también el Día del Arma de Infantería. ¿Cantaron el himno? No cantaron. Aquella vieja Constitución de 1830 que empezaba diciendo: en nombre de Dios Todopoderoso, autor, legislador y conservador supremo del universo. Duró menos de 100 años, pero estuvo ahí. Bueno, ¿cuántos disfrutaron del lindo feriado que tuvimos ayer? Nada, cuando los feriados caen en sábado nadie disfruta nada. Está tan raro el tema de la pandemia que cayó un feriado un sábado y no nos dimos cuenta para enojarnos, ¿no? Como otros años. Otros años sí, vemos el calendario y nos enojamos. Bueno, este año cayó un feriado ayer. A veces yo me pongo a pensar, si a mí me preguntaran cómo puedo definir al Uruguay en pocas palabras, yo diría que Uruguay es el país del empate, donde todos se quedan contentos, donde está todo bien. Cuando Uruguay recién nació, en el siglo XIX, habían solo 2 partidos políticos, ¿verdad? Y se peleaban cada tanto entre ellos. Tuvieron una guerra llamada la Guerra Grande, de 1836 a 1851, 15 años de guerra. En un momento dijeron: muchachos, si nos seguimos peleando nos vamos a fundir, vamos a parar un poco. Y dijeron: bueno, dale, paramos. ¿Quién gana? No gana nadie, ni vencidos ni vencedores. ¿Se acuerdan de esa frase? Parejito, empatamos, salimos ganando los dos. Está bien, está bárbaro. Todos quedamos contentos en Uruguay siempre. Después se empezaron a pelear de vuelta, porque dijeron: ¿y qué día fundamos la patria? Y los colorados dijeron el 18 de julio de 1830, cuando tuvimos la Constitución. Y los blancos, que no les caía muy simpático Rivera, dijeron: no, el 25 de agosto de 1825. No nos vamos a pelear de vuelta, ¿no? No. Entonces las dos son fecha patria, 2 feriados no laborables, y quedamos todos contentos. Sí. Es una pena que para aquel entonces no existía el Frente Amplio, porque hubiera pedido otra fecha y hubiéramos tenido 3 feriados laborables. Pero tal, esto es lo que nos tocó, solo 2 feriados laborables. Bueno, pero usted no vino para que yo le hable de historia, ¿no? Usted vino para que el Señor le cambie su historia, amén. Me gusta el entusiasmo. Así que bueno, diga conmigo: nueva normalidad, mismo Dios. De buenas a primeras, el viernes 13 de marzo, todo nuestro universo se alteró. Desde la confirmación de los primeros 4 casos de coronavirus, han pasado 4 meses, 127 días para ser más precisos. Las escuelas y los liceos cerraron, los niños fueron para casa, se suspendieron las consultas médicas, no se quería a nadie en los hospitales. Se prohibieron los espectáculos públicos, se prohibieron las reuniones religiosas, se cerraron los shoppings. Nadie más fue a los restaurantes. Todos los negocios bajaron la cortina, salvo los indispensables, aquellos que vendían alimentos y medicamentos. Se redujeron la frecuencia de los ómnibus para que la gente no saliera a pasear. Se quitó la exoneración de boletos para los ancianos y para los niños.
Se suspendió la construcción y todos los obreros para su casa. Las fronteras se cerraron y volver al país terminó siendo una odisea. El tráfico aéreo se terminó. Nuestra realidad se vio alterada como nunca antes nos lo hubiéramos imaginado. Y lo aceptamos porque después de todo había un virus que combatir. Afortunadamente nuestro país no necesitó disponer medidas más drásticas o de corte autoritario como no tuvieron más remedio otros países. Pero las restricciones personales fueron muy fuertes y repentinas. Las recomendaciones sanitarias del gobierno nos pedían un confinamiento total. Los viajeros que ingresaban al país se volvieron sospechosos y obligados a guardar cuarentena por 2 semanas. Solo se podía ir al supermercado con barbijo y manteniendo las distancias. Los miembros de la familia se vieron arbitrariamente aislados de sus seres queridos, incluso si estos se encontraban en hospitales, hogares de ancianos o en cuidados paliativos. Las bodas se suspendieron hasta nuevo aviso. Los funerales no se llevaban a cabo. Y todo esto lo aceptamos porque después de todo había un virus que combatir. Vimos cómo los vecinos se convirtieron en delatores de aquellos sospechosos de portar el coronavirus y comenzaron a denunciar penalmente a los presuntos violadores de cuarentena. Las organizaciones y los individuos comenzaron a tomar decisiones no basadas en riesgos ciertos de salud, sino meramente en la percepción pública, porque ir en contra de la narrativa de pánico políticamente correcta que instalaron los medios de comunicación podía terminar en la ridiculización o simplemente la censura. De hecho, Facebook y YouTube anunciaron que censurarían toda publicación que fuera en contra de la línea oficial de la Organización Mundial de la Salud respecto del coronavirus, aun cuando la propia Organización Mundial de la Salud ha tenido idas y vueltas y varias contradicciones en torno a la pandemia. Sin embargo, todo esto lo aceptamos porque después de todo había un virus que combatir. Nuestra vida súbitamente se movió del mundo real al mundo virtual. Las redes se llenaron de personas aburridas, llenando sus horas con actividades que aturden la mente. Las personas comenzaron a quedarse en casa sin más nada que hacer que meterse en las redes. Las suscripciones de Netflix subieron dramáticamente. Solo para abril se habían crecido en 16 millones. Las visualizaciones en YouTube crecieron un 30%. Las videoconferencias por Zoom se convirtieron en la nueva realidad del mundo laboral, estudiantil y de la iglesia. El consumo de pornografía voló por las tapas. Surgió la preocupación de saber si la red iba a resistir tanto tráfico, y todo esto lo aceptamos porque después de todo había un virus que combatir. Las restricciones a las reuniones de las iglesias se han comenzado a levantar, pero según lo que se dice puede demorar meses a volver a que sea como antes. Mientras tanto debemos adaptarnos a la nueva normalidad que alguien más define para nosotros. Algunas iglesias teníamos la capacidad instalada para poder transmitir online nuestros servicios y continuar llegando a nuestra gente. Pero muchas iglesias pequeñas sufrieron el cimbronazo y han sufrido un daño irreparable. Algunas incluso habrán de cerrar. Ha sido difícil para quienes predicamos tener que hacerlo frente a una cámara y no frente a nuestro público, esperando que de alguna manera el mensaje pueda penetrar todas las distracciones que hay en una casa. Es difícil para el pastor tener que estar lejos de sus discípulos, principalmente de aquellos que no siempre pueden estar conectados. Y todo esto lo aceptamos porque después de todo había un virus para combatir. Y por nuestra vocación de ser parte de la solución y no del problema. No soy médico, así que no voy a opinar acerca de la pandemia. No soy político para aprobar o reprobar las decisiones del gobierno, aunque algunas de ellas nos hayan perjudicado. No soy periodista, así que no voy a criticar a los medios, aunque se encargaron de sembrar el pánico, el miedo y la paranoia. Tampoco soy un conspiranoico, así que tampoco voy a cuestionar la narrativa oficial acerca de la pandemia. Por ahora no, por lo menos. Pero como obrero y servidor de Cristo, sí voy a ir en contra de un virus que es mucho más peligroso que el coronavirus. Es un virus que puede tener consecuencias eternas. La nueva normalidad está ya presente entre nosotros y nos invita a ir retomando nuestras actividades. Luego de más de 120 días de confinamiento y de acostumbrarnos a hacer iglesia virtual únicamente, es fácil caer dormidos en la nueva normalidad. Allí surgen nuevos desafíos para vencer. De pronto nos ha resultado más cómodo quedarnos en casa viendo Netflix o revisando nuestras redes sociales. ¿Cómo vamos a vencer la comodidad de tener el sermón en YouTube, en el living de casa, en lugar de tener que ir a la iglesia y encima por apenas 45 minutos? Para algunos de nosotros, entre los cuales me incluyo, el periodo de confinamiento resultó muy cómodo. De pronto me resultaba cómodo no tener que vestirme y prepararme para ir a la iglesia, sino solamente tirarme en el sillón a ver la tele. Después de varios años pude dormir siesta los domingos,
porque lo único que necesitaba era estar despierto a las 18 cuando iniciara la transmisión. Antes, entre que almorzar y tener que llegar temprano acá, no había tiempo para el descanso. De pronto me resultó genial los miércoles salir del trabajo y llegar temprano a casa. Y ahora volver a tener que prepararme media hora o una hora antes para llegar a la iglesia, tener que tomarme el ómnibus, caminar, y encima por una reunión de 45 minutos solo, cuesta. A muchos les costará abandonar la comodidad que tuvimos durante meses y entrar en la nueva etapa. Pero permítanme decirle, hermanos, la nueva normalidad no es normal. Así que debemos resistir la presión y no acostumbrarnos o conformarnos a ella. Por eso, mientras se nos dice que debemos adaptarnos a la nueva normalidad, debemos saber que hay una manera bíblica de adaptarse a los nuevos tiempos. Porque los tiempos podrán cambiar, pero Dios no cambia. Las circunstancias podrán cambiar, pero nuestros principios, convicciones y valores no cambian. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conforméis viene del griego suskematizo, que significa con apariencia. Es un verbo que significa dar la misma figura o apariencia que, conformar a. Significa conformarse a uno mismo, darse uno la forma de o ser conformado. Darse forma a uno mismo con influencia externa, conformarse al mismo molde o patrón. Cuando la palabra dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no se acostumbren o no se adapten a este siglo, y siglo acá significa era, tiempo, momento, mundo. ¿Qué patrón, qué molde, qué influencia es la que no tenemos que aceptar? La del mundo. Este verbo hace referencia a algo transitorio, mutable, inestable, conforméis. El mundo nos empuja a meternos en su molde. Quiere amoldarnos o hacernos según su forma, pero nada de eso cambia nuestro interior, solo la apariencia. La nueva normalidad pretenderá que hagamos cambios en nuestras vidas, pero si esos cambios adormecen nuestra vida espiritual, nos privarán de la transformación interior de nuestras vidas, la transformación de ser cambiados por el Espíritu Santo. El regreso a las celebraciones religiosas se viene dando, pero con condiciones muy restrictivas, algunas de ellas muy raras, que han convertido nuestros habituales cultos en algo que no estábamos acostumbrados. Pero aún así, con todas esas restricciones, tenemos que saber que tenemos que aprovechar el grado de libertad que se nos ha dado, poner a Jesús en el centro de nuestras vidas y concurrir a la casa del Señor. Está bien que se diga que la fe se puede practicar en casa, que no necesitamos edificios para adorar a Dios, que puedo adorarlo en casa o mientras camino por la calle. Son declaraciones que técnicamente están correctas, pero al ser incompletas, son absurdas. Especialmente desde que la Biblia nos ordena no dejar de congregarnos, y mucho más cuando vemos que el día del regreso del Señor se acerca. Hebreos 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En aquel tiempo, la iglesia no tenía templos como tenemos hoy. Sus reuniones eran en hogares. Lo importante no es si se reunían en una casa, en un salón, en un teatro, en un cine o en un galpón. Ellos entendían que lo importante y crítico desde un punto de vista espiritual era reunirse todos juntos, mientras servían al Señor. Se ve que ya en la época del primer siglo había quienes decían, bueno, lo importante es que nos amamos y que hacemos buenas obras, lo importante no es ir a la iglesia. Por eso el escritor de esta epístola advierte, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, ya habían personas que ni bien había arrancado la iglesia, ya tenían costumbre de no ir. Pero permítame decirle, hermanos, que no es iglesia cuando tú simplemente te sientas en tu casa y miras la TV o el celular. Sin cantar, sin orar, sin alabar, sin participar, sin responder, eso no es iglesia. Eso está bien si estás enfermo, imposibilitado de salir, o si estamos bajo restricciones de reunirnos como ocurrió en los últimos meses. Pero no está bien si tenemos la oportunidad de juntarnos con los creyentes y no lo hacemos. Y debemos tener cuidado porque la parábola del trigo y la cizaña dice que mientras los hombres dormían, el enemigo plantó la cizaña. Y es muy probable que mientras pasamos estos meses de confinamiento sin venir a la iglesia, haciendo todo virtual, mientras nuestros pastores se preocupaban por seguir sembrando el trigo en nuestras vidas de la manera que fuera, el enemigo también estuvo haciendo su siembra, sembrando pánico, sembrando miedo y sembrando pereza.
3 virus mucho más graves que el coronavirus: miedo, pánico y pereza. Y ahora que es tiempo de ver la cosecha, vemos que muchas personas tienen miedo de salir, excesiva precaución a la hora de concurrir a la iglesia y en otros casos simplemente pereza. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a declarar que llegó el tiempo de la cosecha. La hoz va a pasar y lo primero que va a quitar es la cizaña para que quede el trigo. Y estos meses de confinamiento no dejen ningún rastro a nosotros de lo que el enemigo ha querido sembrar. Amén. Tenemos que saber cómo manejamos estos cambios. Diga conmigo, lo único constante en la vida es el cambio. Todo el tiempo estamos cambiando. Y nuestro entorno también está cambiando. De hecho, ahora me estoy acordando que en algún lugar leí que creo que sin ser las neuronas, todas las células que yo tengo hoy no son con las que nací. Ya todas murieron y recambiaron. Así que estamos continuamente cambiando. Debemos aceptar el cambio continuamente y evitar la negación del cambio. La pandemia trajo cambios bruscos, ¿verdad? Cada vez que hay un cambio para mejorar no trae mayores problemas. Si a ti te ascienden en el trabajo y vas a ganar más dinero, no es un gran problema, te adaptás al cambio. Si te vas a mudar a una casa más grande, a un barrio mejor, no es mayor problema, te adaptás al cambio. Pero cuando los cambios no son para mejorar, esos son los que traen problemas y nos cuesta adaptarnos. La nueva normalidad implica cambios que nos complican la vida. Al dueño de un restaurante no le permite llenar su local de clientes. Al dueño de un cine lo mismo. Algo similar a las iglesias, a los colegios, a los gimnasios. Los cambios de la nueva normalidad son cambios que cuestan asimilar. Existe una frase que se ha puesto muy de moda: salir de la zona de confort. ¿La han escuchado? Tal parece que para progresar hay que complicarse la vida. Está mal visto que vayas a ser un empleado toda tu vida. Tenés que ser empresario y depender de ti mismo. Para eso tenés que abandonar la tranquilidad de tener un trabajo con un horario concreto y un sueldo fijo. Lo mejor es trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche en tu negocio, perder el sueño para conseguir clientes, pero no tenés jefe. Tal parece que la estabilidad y la vida sobria no tiene mucho marketing. Tiene más publicidad la vida arriesgada, cambiante, que produzca por lo menos algún logro para mostrar. Hay gente que tiene fobia de pasar desapercibida en la vida. Necesita hacer algo para destacarse. Bueno, lo hubiésemos querido o no, yo que soy uno de los que está en contra de eso de salir de la zona de confort. La pandemia nos obligó a salir de la zona de confort. La nueva normalidad nos obliga a salir de la zona de confort. Nos sacó de hacer las cosas como estábamos acostumbrados. Ahora, si queremos que nuestro negocio prospere, vamos a tener que hacer las cosas diferentes. Si queremos que nuestros hijos aprendan en la escuela, tendremos que involucrarnos más en los procesos de aprendizaje. Se acabó el tiempo en que tercerizábamos la enseñanza de nuestros hijos. Y si queremos conservar la salud, tenemos que adquirir nuevos hábitos. Necesitamos ser flexibles. Diga conmigo, flexibles. Los cambios te pueden dar miedo o te pueden estimular. Te pueden frenar o te pueden impulsar hacia adelante. Para muchos, las consecuencias del año 2020 son un retroceso y no un avance. El año trajo más complicaciones que logros. El golpe para muchos los deja debilitados para el futuro. Para muchos este no ha sido un año de cambios para mejorar. Debemos aprender del apóstol Pablo, un hombre que vivió de cambio en cambio y considerar que los cambios son una oportunidad. Una persona que se adapta a las circunstancias cambiantes como era el apóstol Pablo, que nos lo deja expresado en Filipenses 4, donde dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este sí que vivía de cambio en cambio. Y remata diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podía tener hambre y podía tener abundancia. Y se adaptaba a cualquiera de las dos circunstancias. Porque para poder adaptarnos a los cambios necesitamos algo que no cambie. Y Dios no cambia. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque sus circunstancias cambiaban, todas ellas, Cristo era el mismo en cada una de ellas. Es fácil pasar de ganar a ganar más. Lo difícil es pasar a ganar menos. Y aún así decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque gane más o gane menos, Cristo es el mismo y no cambia. Por eso el título de este mensaje es Nueva Normalidad, pero el mismo Dios. Si Dios no cambia, entonces nuestros valores y principios no pueden cambiar. Y los hábitos vinculados a dichos valores tampoco pueden cambiar. No entran dentro de la flexibilidad. No puede cambiar nuestro hábito de oración, no puede cambiar nuestro hábito de leer su palabra, y no puede cambiar nuestro hábito de concurrir a su casa, en el régimen que sea.
No puede cambiar nuestra confianza en Dios. La honestidad y la transparencia debe seguir siendo nuestros principios en el trabajo y en los negocios. Ni la nueva normalidad, ni una situación complicada puede empujarnos a querer sacar ventaja deshonesta. Nuestro hábito de diezmar y ofrendar no puede cambiar. No puede cambiar nuestro compromiso, nuestra buena actitud. Todas estas son cosas firmes sobre las cuales vamos a construir el nuevo tiempo. Es la base para la construcción del cambio, porque todo cambio implica construir algo nuevo y toda construcción necesita un cimiento. Y el cimiento, la base de todo, es Jesús, la piedra principal, la cabeza del ángulo. Antiguamente los constructores ponían una piedra que era la principal y alrededor de ella construían la casa, la edificación. Era lo que ellos llamaban la cabeza del ángulo. Si les quedaba torcida esa piedra, les quedaba toda la edificación torcida. Jesucristo es la piedra principal, la cabeza del ángulo. Si esa piedra está bien puesta, todo lo que construyamos sobre él va a quedar derecho. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos para que el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, nos dé toda buena dádiva y todo don perfecto, para que firmes en él podamos adaptarnos a la nueva realidad, teniendo siempre como base la verdad, y la verdad es una persona, Jesucristo. Tengamos confianza, porque para muchos el tiempo que viene es desafiante, pero Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo proveedor, Dios sigue siendo sanador, Dios sigue siendo perdonador. Y gracias a que Dios sigue siendo lo que es, gracias a que Él no cambia, nosotros podemos cambiar y adaptarnos y enfrentar las diversas situaciones de la vida y crecer. Santiago 3:17 dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra benigna significa una persona dispuesta a ser enseñada, cumplidora, fácil de persuadir, en otras palabras, flexible. Nueva normalidad. El que hasta ahora vivía endeudado, su nueva normalidad será ser libre de las deudas. El que hasta ahora luchaba con el vicio, su nueva normalidad va a ser la libertad. El que hasta ahora vivía amargado y preocupado, su nueva normalidad será vivir confiado en Dios. Hay una nueva normalidad que Dios quiere para ti, pero no hay nueva normalidad sin cambios. Solamente los cambios producen nuevas normalidades. Una nueva normalidad producirá un cambio en tu corazón, y ese cambio va a producir una afectación de manera positiva en tu vida. Cómo organizar mejor tus horarios, cómo cuidar mejor de tu salud, cómo asignar tiempo de calidad a las personas que amas, cómo aprovechar mejor tus recursos. Por otro lado, la nueva normalidad también es capaz de impactar cambios que vos no querías que sucedieran. Por ejemplo, ¿qué tal si te han despedido de tu trabajo? Tu antigua normalidad era estresarte y angustiante, pero tu nueva normalidad va a ser que conozcas a Dios como tu proveedor, como el que está sosteniendo tu vida. Ahora, cuando consigas un nuevo trabajo, ya no vas a depender del trabajo, vas a depender de Dios. Y quiero cerrar con este versículo, Marcos 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor está diciendo claramente en este versículo: si tú quieres salvar algo dejándome de lado, está complicado. Y muchas veces en las circunstancias difíciles, en los momentos delicados, nos vemos tentados a tomar decisiones porque queremos salvar algo, porque queremos proteger algo, y dejamos a Dios de lado. Yo me acuerdo de una persona con la cual tenía siempre la misma discusión, parecía ya un diálogo de sordos, ¿no? Yo le decía: tenés que venir a la iglesia. Y él me decía: es el único día que tengo para estar en familia. Digo: pues mira que son 2 horas nomás, ¿eh? Tenés todo el domingo para estar en familia. Pero es el único tiempo que tengo para estar con mi familia. Le digo: ¿estás intentando salvar a tu familia dejando a Dios de lado? Muchas veces las decisiones que tenemos que tomar obedeciendo a la palabra del Señor parecería que ponen en riesgo algo, pero en realidad nada se pone en riesgo si estoy obedeciendo al Señor. Pero si estoy desobedeciendo a Dios por las dudas de no perder algo, el Señor dice: ¿cómo pretendés salvar algo dejándome a mí de lado? En los momentos difíciles nos podemos ver tentados a tomar decisiones que no son las correctas. Lo que el Señor te está diciendo en este versículo es: si tú pretendés salvar algo dejándome de lado, si pretendés salvar algo en tu vida dejándome a mí de lado,
no es el camino correcto. Pero si tú te atreves en este tiempo a caminar en obediencia a Jesucristo y hacer lo que Él dice que es el camino correcto, aunque a priori parezca que puedes perder algo, lo vas a salvar. En nuestras nuevas costumbres provisorias, que esperamos que no sean para siempre, hemos dejado el diezmo y la ofrenda para el final. Y en los momentos difíciles muchas veces nos vemos tentados a dejar de diezmar o de ofrendar, porque nuestra economía se resintió. O aquellos que nunca lo hicieron, les cuesta empezar a hacerlo, porque ven que puede llegar a tener problemas. Pero si yo quiero seguir salvando mis situaciones, dejando a Dios de lado, tampoco es un buen camino. Más bien prefiero arriesgarme a hacer como Dios manda, aunque parezca a priori quizás que no es la decisión más acertada. Nosotros en nuestra familia supimos estar fundidos en el clearing, sin poder pagar una sola cuenta y no tener idea de cómo salir. Pero lo único que yo tenía idea clara era que si había llegado a esa situación por no hacer las cosas como Dios mandaba, si la seguía haciendo de la misma manera, tampoco iba a salir. No era desobedeciendo a Dios que iba a zafar, aunque todo el mundo me decía, hombre, deje de diezmar y en unos años paga todas sus deudas. Si intento salvar algo dejando a Dios de lado, podré salvar algo. Si intento salvar algo dejando a Dios de lado, el tiempo que es el tiempo para el Señor es para el Señor, no es para el trabajo. El tiempo que es para el Señor es para el Señor, no es para otra actividad. El tiempo que es para mi familia es para mi familia, no es para otra cosa. Pero a veces no somos bien organizados en el tiempo. Por eso este tipo de cosas se adapta a cualquier circunstancia de la vida. Busquemos cuál es la dirección de Dios. Busquemos cuál es lo que Dios dice que hay que hacer en cada circunstancia y juguémonosla. Hay que jugársela por la manera en que Dios dice que hay que hacerlo. Y podemos estar seguros que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Nunca dejó de ser fiel. No hay pandemia que lo cambie. La pandemia nos podrá cambiar a nosotros, a nuestras costumbres, pero no hay pandemia ni nada que cambie a Dios, que sigue siendo fiel, que sigue siendo proveedor, que sigue siendo sanador, que sigue siendo restaurador, que sigue siendo todo lo que necesitas que Él sea para tu vida. Te invito a ponerte de pie para estar orando esta noche. Señor amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú vas a obrar en nuestras vidas. Señor, cuando todo cambia a nuestro alrededor, cuando el escenario cambió y nos sentimos desubicados, no sabemos dónde estamos, cuando todo lo que estaba dejó de estar, cuando todo ha cambiado, Señor, nos podemos agarrar de algo que no cambia nunca, de algo que está firme, que está fijo. Señor, tú eres ese punto fijo, tú eres el ancla que permite que nos sostengamos. Señor, por eso en este tiempo, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos delante de tu presencia, Señor, y bendecimos a cada familia de nuestra congregación. Yo declaro en esta hora, Padre, que ha llegado el tiempo en que vas a cosechar, vas a sacar la hoz y vas a cortar lo que haya sido sembrado que no fue sembrado por ti. Mientras dormíamos, mientras pasaron estos meses de confinamiento, donde el enemigo se encargó de sembrar pánico o pereza, allí, Padre, viene tu hoz y corta la cizaña, corta la siembra del enemigo, en el nombre de Jesús, para que lo único que crezca en nuestra vida sea lo que tú has sembrado en nuestros corazones, sea la palabra que tú has sembrado en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, bendigo cada casa en este tiempo, porque será un tiempo nuevo, será un tiempo desafiante. Señor, quizás nos está tocando subirnos al barco y pasar por el medio de la tormenta, pero tú estás en el barco con nosotros, Señor amado. Tú estás en nuestras vidas y es por eso que podemos atravesar esta y cualquier circunstancia. Señor, manifiéstate sobre la vida de cada uno de mis hermanos como su proveedor, como su sanador, como su sostén. Tú has sido nuestro sostén en todos estos meses, Señor, y tú te seguirás sosteniendo y nos seguirás manteniendo para poder seguir avanzando y para poder ir adelante, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor, los cubro con tu sangre preciosa, que tú les estés guardando, Padre Celestial, que tú les estés protegiendo, Señor, y que tú estés cumpliendo tu voluntad en la vida de cada uno de ellos.
en este tiempo, Padre. Señor, trae confianza al que necesita confianza. Señor, al que aún tiene alguna duda, tú traes tu confianza, Señor. Tú no has rechazado nunca a nadie, ni siquiera al que dudaba. Tú siempre das oportunidades nuevas. Señor, trae paz y tranquilidad al que esté estresado en este tiempo. Es un tiempo difícil, es entendible que estemos nerviosos, es incertidumbre, no sabemos qué hay adelante, pero sabemos que vamos de tu mano. Si vamos de tu mano, podemos hasta ir de ojos cerrados. Si vamos de tu mano, podemos hasta ir en la oscuridad, porque tú eres la luz, Señor amado. Por eso, Padre, trae confianza, paz sobre cada una de las familias de nuestra congregación, Señor, y también como iglesia de Cristo en esta nación, elevamos a nuestra nación delante de tu presencia una vez más. Ponemos a nuestro país delante de ti, Señor, y clamamos para que tú sigas bendiciendo esta nación, sigas bendiciendo esta patria, este suelo, Señor, para que tú sigas bendiciéndonos con salud, para que, Padre Celestial, no haya mayores consecuencias de todo esto que estamos viviendo, para que el país te pueda conocer como sanador, para que el país te pueda conocer como proveedor, Señor, y para que el país pueda conocerte como tú, como su Señor y su Rey y su Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Ahora los dejo con un pequeño gran hombre. Gloria a Dios. Impresionante. Bueno, prácticamente el pastor ya habló. Siempre tengo esa bendición que cuando tengo una palabra para la ofrenda y el pastor ya la termina, redondita. Pero yo había traído, había hablado una palabra que tenía en el corazón, que era de la viuda, ¿no? Vamos a hablar de la ofrenda un poquito. Pero no voy a ser extenso, no voy a hablar de la viuda. Todos sabemos que trajo sus 2 moneditas al alfolí, la viuda, y es un símbolo precioso. Pero voy a hacer énfasis en lo que dijo Jesús en el versículo 44. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Me llamó la atención de cómo la vida y la economía van de la mano. Y ahora el pastor ya lo dijo prácticamente, ya lo habló. Pero la vida y la economía van de la mano. Y me llamó la atención cómo esta mujer puso sus 2 monedas y Jesús dijo, esta mujer dio de todo lo que tenía para vivir. Y vi en la ofrenda un pacto que ella hizo. Vi una forma de demostrar delante de Dios que su vida estaban en las manos del Señor. Vi como ella dijo con esas 2 monedas, mi vida te pertenece. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra vida, nuestro tiempo es nuestra vida. El tiempo y la vida, la economía van de la mano. Nosotros trabajamos 8 horas, 6 horas, 12 horas y se nos paga, se nos da una remuneración. Entonces, nuestra vida la convertimos en economía, la convertimos en plata. Va de la mano, lamentablemente es una realidad. Que nosotros trabajamos por plata, es una realidad, no podemos cambiar esa realidad. Entonces, cuando nosotros traemos nuestro diezmo y nuestra ofrenda al alfolí, tenemos que entender que estamos trayendo de nuestra vida. Quiero cambiar un poquito el símbolo de la ofrenda y del diezmo. Quiero que entendamos, tenemos que entender que es un símbolo que estamos haciendo a los pies de Cristo, de decir mi vida te pertenece. Porque esa plata yo la gané, esa plata yo la cambié por tiempo, por vida. Entonces es una forma de decirle, Señor, mi vida te pertenece. Cuando nosotros decimos eso, cuando nosotros entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios, quédense tranquilos, que el Señor va a suplir. Que el Señor nos va a dar todo, porque nosotros cuando le decimos, Señor, mi vida te pertenece, el Señor va a decir, basta, ya está, con eso me alcanzó. No sabemos si esta mujer tenía trabajo. Ella dice la palabra que era viuda y pobre, no que no trabajaba. Por algo tenía 2 monedas, de alguna forma se rescató con esas 2 monedas. Pero no habla de que después se suplió, no habla de que salió en riqueza. No sabemos si esa mujer siguió siendo pobre, pero sí sabemos que confió en Dios, de que su vida estaba en las manos de Dios. Hoy, hermano, lo que te quiero decir, que cuando salgas por ese lugar y entregues tu diezmo, sea mucho o poco, lo hagas entendiendo que vos le estás diciendo al Señor, mi vida te pertenece. Amén. Fue una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.